Bueno, muy bien. Hola otra vez al libro de Marcos y estamos acá. Y bueno, mi hija está ayudándome con algunas animaciones, dibujando en el lado. Bueno, entonces es un asunto compartido. Bueno, en Es una Marcos Biblia, capítulo 3, una versículo Biblia. 13 hasta 19, dice, y subió al monte y llamó así los que él quiso. Y vinieron a él y ordenó a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen potestad de, de sanar enfermedades y de echar fuera demonios. A Simón, al cual pasó por sobrenombre Pedro, y a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Santiago, y les puso por sobrenombre Boanerges, que es hijo de Treno, y a Andrés, y a Felipe, y a Bartolomé, y a Mateo, y Tomás, y a Santiago, hijo de Alfeo, y a Tadeo, a Simón el cananeo, y a Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Bueno, tenemos acá, en ese pasaje, dice que subió al monte. Podemos ver en el libro de Lucas que Jesús pasó toda la noche en oración y antes que elegir los discípulos. Bueno, y en un momento vamos a comparar los textos diferentes entre Marcos que tenemos y Mateo, Lucas, y también tiene nombre de los 12, de los 11 discípulos en el libro de Hechos también. Y bueno, en esta parte tenemos, podemos continuar. Dice, bueno, subió al monte y llamó así los que él quiso y vinieron a él. Bueno, entonces tenemos Jesús, que llamó a ellos para acercar a él y él, dice, ordenó a 12 para que estuviesen con él. Y bueno, entonces, lo que quiere decir ordenó. Bueno, no necesitamos leer más a la palabra de Dios que hay. Pero esa palabra ordenó es como él hizo, él estableció, bueno, ese verbo acá, poeo. Y podemos ver en Mateo capítulo 4, versículo 19, habla que Jesús a Pedro diciendo que para seguirle iba a ser pescadores de los hombres. Esa palabra hacer es nuestro mismo verbo que tenemos acá. También podemos ver en versículo 8 y 12, en nuestro texto acá en 14, y también en 35, que habla de ese verbo y se ha traducido como hacer. Bueno, entonces, cuando dice ordenó, no está hablando de algo antes de creación del mundo, algo así. Solo está diciendo que en ese momento estableció ese 12. Entonces, bueno, ella está dibujando mucho. Qué bonito. Wow. Y bueno, y dice el por qué. Dice acá, ordenó a 12
para que estuviesen con él, para enviarlos. Es el propósito. Que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Entonces, es la gran comisión que tenemos en Mateo capítulo 28. Y Jesús está llamando a ellos para cumplir esa cosa. Es lo que hace con iglesias locales. Y bueno, dice que tuviesen potestad de sanar enfermedades y echar fuera demonios. Para echar fuera demonios. Bueno, entonces, esa palabra potestad es palabra griega, exousia. Exousia quiere decir, bueno, autoridad. Quiere decir poder, potestad, maestría, dominio. Bueno, en ese sentido de autoridad. Misma palabra que tenemos en la Gran Comisión, Mateo capítulo 28 y versículo 20, 18-20. Y cuando dice que todo poder, tengo todo poder, toda autoridad. Y bueno, las iglesias locales tienen la autoridad para hacer cosas en ese tiempo. Bueno, vamos a seguir adelante y hablar de los 12 discípulos y los nombres y qué quiere decir sus nombres. Que tienen comparación de los 12 nombres de los discípulos, pero también, bueno, primer parte es tenemos de Marcos, nuestro texto, y de Mateo capítulo 10, y también Lucas capítulo 6. Y también tenemos Hechos capítulo 1, después de la muerte de Judas y tenía que reemplazar con otro discípulo. Pero yo corté un poco de versículo 12, que dice que él, voy a buscar lo que dice acá en la Biblia, Lucas 6, dice, y aconteció en aquellos días que fue a orar en un monte y pasó la noche orando a Dios. ¿Y cómo fue el día? De día llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles. Bueno, entonces podemos ver en el libro de Lucas que él pasó toda la noche orando antes que hacer esa cosa. Mateo 10 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio potestad contra los espíritus inmundos para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Y bueno, tenemos los nombres. Ahora llegamos a los nombres. Bueno, muy interesante. Por eso tengo ese lugar, es porque hay un poco de confusión con algunos, porque los nombres no son exactamente igual en cada lugar. Podemos ver, bueno, vamos a contar lo que tenemos. Tenemos, bueno, tenemos acá, tenemos Simón, tenemos acá Simón, bueno, muy bien, tenemos acá Santiago es otro lugar, Andrés está segundo acá, y bueno, acá Santiago, entonces, ahí está. Y después tenemos Juan. ¿Dónde está Juan? Juan está acá. Juan está ahí. Bueno. ¿Qué más tenemos? Próximo Andrés. Andrés está segundo acá. Felipe. ¿Y dónde está Felipe? Ahí está Felipe. Bueno, y vamos a hablar de qué quiere decir sus palabras. Bueno, Bartolomé está ahí.
Perdón, no estoy haciendo nada con eso. Bueno, pero puede comparar. Y bueno, Mateo, tenemos Mateo ahí. Mateo, tenemos Mateo acá. Tomás, tenemos Tomás ahí. Y Tomás, bueno. Hasta ese momento todo está bien. Santiago, hijo de Alfeo. Tenemos Santiago acá. Santiago, ahí están. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos acá. Vamos a cambiar un poco. Tadeo, ahí está. Lebeo. Ahí está. Judas, hermano de Santiago. Y ahí está. Judas, hermano de Santiago. No es Judas Iscariote, es Judas, hermano de Santiago, que escribió el libro de Judas antes de Apocalipsis. Bueno, vamos a hablar de él, porque él tiene 3 nombres. Tadeo, Lebeo y también Judas, el hermano de Santiago. Tenía 3 nombres. Y bueno, después de eso, fácil. Pan comido. Tenemos Simón el cananeo, Simón de Cana. Simón, que se llama Zelador. Y acá, Simón es Zelador. Y vamos a hablar de esa cosa. Y últimamente tenemos Judas Iscariote. Judas Iscariote. Bueno, ¿y qué dice? Que entregó. El que le entregó, que también le entregó, que también fue el traidor. Bueno, y el libro de Hechos también habla, no tengo marcado acá, pero habla de él, de qué hizo. Bueno, entonces es una comparación entre los 4 lugares ahí, de Marcos, Mateo, Lucas y Hechos. Y bueno, entonces uno puede ver las diferencias. Bueno, acá tenemos los nombres para estudiar un poco. Los nombres, empezando con Simón. Simón quiere decir, Shimón, que quiere decir oído o oyendo, como alguien que escucha. Bueno, Dios ha cambiado su nombre, o dado otro nombre, un sobrenombre, Pedro, que es de Petros, que quiere decir una piedra. Bueno, tenemos un versículo acá en Juan 1 y 42, dice, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Kefas. Eso también quiere decir piedra, pero ¿qué quiere decir piedra? Bueno, y en Mateo capítulo 16, versículo 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno prevalecieron contra ella. Bueno, entonces dice, tú eres Pedro, pero sobre esta roca, hablando de sí mismo, su primera iglesia estaba establecido sobre Cristo y no sobre el hombre. Bueno, algunas otras traducciones, por ejemplo, la antigua de 9 tiene palabra sobre esta piedra. Está bien también, pero solo saber que no es una piedra como algo que puedo poner en mi mano, pero es como un lado de un monte, algo así. Esta roca, y muy bien está acá. Y bueno, Pedro no es la roca, no es un monte así, pero es una piedra, algo chiquito. Y bueno, interesante porque también el nombre de Pablo quiere decir, no piedra, pero quiere decir pequeño. Es muy interesante cómo Dios usa nombres por los líderes
de nombres muy minúsculos. Bueno, tenemos que aprender algo de eso, ¿no? Necesitamos ser más humildes, sí, menos soberbios. Bueno, y vamos a ver los otros discípulos. Dice Santiago, su nombre es de Jacob en hebreo. Y Jacob quiere decir agarrar por el talón. Recuerda qué pasó en el libro de Génesis, cuando agarró el pie de su hermano. Dice, hijo de Zebedeo. Bueno, Zebedeo quiere decir dando, o el que da. Bueno, tercer, tenemos Juan, es Yohanan quiere decir, bueno, favorecido de Jehová, o que tiene la gracia de Jehová. Cuatro letras del nombre de Dios. Yud, He, Vav, He en hebreo. Ese tiene primero dos, Yud y Vav. Y tiene otra palabra, Canaan. Está hablando de la gracia de Dios. Bueno, dice que es hermano de Santiago acá. Bueno, entonces, próximo tenemos, bueno, hablando de Juan, tenemos Juan y Santiago, se llama Boanerges. Mire como acá, Boanerges. Ese Boanerges es de esas dos palabras, Ben y acá, Zaga. Quiere decir, bueno, los hijos de ira, enojo o furia. Y bueno, y esa palabra acá, Boanerges, viene de ese hebreo, pero quiere decir en griego, los hijos de trueno, porque está así en el texto. Bueno, y próximamente tenemos Andrés, y es de esa palabra Andreas. Andreas quiere decir varonil, valiente, el que se porta como hombre. Bueno, entonces es muy interesante esa palabra. En la traducción del Antiguo Testamento hasta griego, muy interesante que la mujer virtuosa en Proverbios 31 usa esa misma palabra en traducción de virtuosa, y tiene razón porque la palabra hebrea en ese caso es Cail. Cail quiere decir misma cosa, que muy valiente, que muy fuerte, y las traducciones castellanas más antiguas tienen ese sentido de fuerte, así. Pero virtuoso está bien, porque habla de eso también. Un virtuoso es que estamos llenos de virtud. Virtud es poder o potencia o, bueno, excelencia moral, así. Y un hombre que realmente es un hombre no va a ser mentiroso, pero va a tener integridad. Bueno, Andrés, su nombre quiere decir esa cosa. Próximamente tenemos Felipe. Felipe viene de esa palabra Filipos. Bueno, entonces esa palabra Filipos quiere decir, bueno, un aficionado o amigo. Acá filos de hipos, de caballos. Bueno, entonces, bueno, tenemos una palabra en castellano, hipopótamo, ¿verdad? ¿Qué es un hipopótamo? Bueno, literalmente en griego quiere decir un caballo del río. Muy interesante. Pero hay muchas palabras que podemos ver en nuestro idioma que sale de griego, pero bueno. Felipe es una transliteración de eso, un aficionado de los caballos. Próximamente tenemos Bartolomé. Viene de esa palabra Bartolomeos, es hijo, que quiere decir el hijo de
Tolmai. Bueno, si traducimos, dice Tolmai, el hijo que suspende las aguas. Ese tengo acá, es en arameo. Arameo, bueno, esa palabra acá, bar, quiere decir mismo que ben en hebreo. Como acá es ben, si puede ver. Bueno, ben, bar quiere decir mismo cosa. Es un hijo. Por ejemplo un jovencito judeo cuando cumple como 12, 13 años, tiene como se llama un bar mitzvah. Es el hijo de los mandamientos, así. Entonces tenemos esa palabra hijo de talmai. Bueno, un caballón, una cresta del verbo acumular. Bueno, como pensamos de cualquier cosa que está un montón, un lado de algo, entonces en ese caso, que suspende las aguas. ¿Qué suspende las aguas? Bueno, es una cresta, una caballón, algo, un surco, así, los lados de un surco. Bueno, perdón, ¿dónde estamos? Bueno, ¿y qué más tenemos? Bueno, muy bueno para mencionar que Bartolomé es misma persona que Natanael, porque muchos de los judíos tenían dos nombres, algunas veces más. Por ejemplo, muchos piensan que, por ejemplo, cuando Pablo aceptó a Cristo, que cambió su nombre desde Saulo hasta Pablo, pero realmente en el mundo judeo no era así, pero ya tenía dos nombres, un nombre que usa cuando se trata con gentiles para alguna cosa y otro nombre, su nombre judío. Y como caso de Pablo, yo creo personalmente que tenía dos nombres ya. Y no es que dejó pero su ministerio cambió para trabajar con los gentiles. Entonces usaba su nombre gentil más. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos Mateo. Esa palabra, Mateos, perdón. Y quiere decir regalo de Dios, un regalo, obsequio, una ofrenda de Jehová. De esa palabra tenemos acá, Matayahu. Entonces, un regalo de Jehová, un obsequio de Jehová. Y realmente Mateo estaba así porque nos ha dado el libro de Mateo, que es una gran bendición para nosotros. Bueno, próximamente tenemos Tomás. Puede ver que ese Tomás es una transliteración del griego, Tomás. Bueno, esta palabra Tomás. Bueno, eso es interesante así, porque podemos hablar mucho de eso, pero algunas cosas que, bueno, puede leer muchas cosas y hay algunas diferencias entre algunas cosas de sentido, pero bueno, una cosa es claro es que tenemos ese sentido de eso, de Dídimo. Dídimo es otro sobrenombre que podemos ver en Juan 11:16. A ver, Juan 11:16 acá. Dice, entonces Tomás, el que se llama Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Entonces, esa palabra dídimo quiere decir doble. Y la palabra Tomás tiene idea de mellizzo o gemelo, así. Y bueno, también tenemos ese versículo acá que habla de dídimo acá. Juan 21:2 dice, estaban juntos Simón Pedro, Tomás, que se llamaba Dídimo, y Natanael, de Cana de Galilea.
los hijos de Zebedeo y los otros dos de sus discípulos. Bueno, sí. Y vamos a ver ese otro pasaje en un momento. Bueno, vamos a retrasar y volver acá. Bueno, entonces, perdón. Bueno, muy bien. Entonces, ya tenemos Santiago, hijo de Alfeo. Alfeo, que es de Alfeos, que quiere decir cambio. Jolef. Entonces, de cambio. Bueno, Tadeo es uno que es muy interesante, Tadeo. Porque ese hombre tenía 3 nombres realmente. Tiene el nombre Tadeo y también tiene el otro nombre, Leveos. No tengo acá, pero está acá. Tenemos Tadeos y Leveos. Y realmente esas dos cosas tienen un sentido muy parecido. Bueno, digo acá que los dos nombres tienen que ver con el corazón. Bueno, en hebreo tenemos, bueno, puedo decir, ver si puedo, Levi. Perdón, no puedo escribir con esa cosa. Levi. Quiere decir mi corazón así. Leveos, bueno, muchos creen que viene de esa palabra. Y tiene que ver con el corazón. Y de Tadeos hay una palabra, tórax, no sé si puede. Pues, perdón, estoy escribiendo al revés. Bueno. No tengo espacio, más o menos. Tórax. Bueno, tenemos misma palabra en castellano, también en inglés tenemos tórax, en inglés, tórax. ¿Qué quiere decir el pecho? ¿Dónde está el corazón? Bueno, está en el pecho. Entonces, Tadeo tenía ese sentido de el que guarda el corazón. Pero también tiene otro nombre. También la misma persona que Judas. No Iscariote, pero Judas, hermano de Santiago. Podemos ver en Juan capítulo 14, 22. Acá. Juan 14, 22 dice, dícele Judas, no el Iscariote, Señor, ¿por qué te has de manifestar a nosotros y no al mundo? Bueno, entonces hay otro Judas que hay, no Iscariote. Bueno, tenemos otro interesante, Simón el cananeo. Y tenemos esta palabra, cananites. Cananites, bueno, tiene dos sentidos. Tiene, uno es cananeo, como gente de Canaán, pero también viene de ese verbo, canán, de hebreo, que quiere decir celoso, que tiene mucho celo, muy ferviente, que pone gran celo. Entonces, tenemos ese caso porque es interesante. Voy a ver otro pasaje, otras marcaciones de Joana me ayudó mucho por escribir antes. Y bueno, al fin de ese video voy a mostrar todos los dibujitos que hizo. Bueno, Simón cananeo tenemos acá. Simón de Cana. Y puede ser que, yo creo que puede ser que está de ese lugar, pero también, más que eso, era uno de los zelotes. Mire, Simón es zelador, y ahí Simón que se llama zelador. Bueno, muy interesante, ¿no? Perdón, ahí está. Bueno, entonces los zelotes eran gente que quieren quitar Roma de Palestina, que quiere quitar los romanos,
de Jerusalén. Y bueno, tiene muchos planes, muchas ganas para hacer esa cosa. Y ese hombre era uno de ese secto, de los zelotes que quieren hacer esa cosa de quitar los romanos. Últimamente tenemos Judas Iscariote. Es muy triste porque el nombre Judas es un buen nombre, quiere decir alabanza. Podemos ver el libro de Génesis, cuando, estaba alabando sobre su hermana. Ese muy triste ese cuenta cómo pasó, pero Judas es un buen nombre. Alabanza, quiere decir alabanza. Puede también tener una connotación negativa también de gloriarse sobre otro. O también puede tener sentido de como burlarse o algo, como en soberbio, pero realmente no creo que era el sentido primario de Judas, porque, es un buen nombre, es un muy buen nombre. Jesús, es muy interesante porque Jesús es el león de Judá, ¿no? Misma cosa. Pero Judas Iscariote tenía otro plan. Triste. Bueno, una otra cosa para tener en cuenta es que Iscariote no es su apellido. Como Cristo no es apellido de Jesús. Es su título. Cristo quiere decir el Mesías. Y Jesús, quiere decir salvación. Yeshua en hebreo. Entonces, Cristo es, Él es Mesías. Y de salvación. Y en esa cosa, Iscariote no es un apellido tampoco. Es de dónde es. Tenemos esas dos cosas acá. Tenemos esa palabra Ish. Ish quiere decir un hombre. Y Kiriot es un lugar como más o menos como como 20 millas sur de Jerusalén. Va a ser como que como 10, no sé. Pero una ciudad sur de Jerusalén, Kiriote. Entonces, Ishkeriote, hombre de ese lugar. Entonces, esos son los 12 discípulos. Y podemos ver nuestro texto. Es página final después de terminar Joan. Último versículo en nuestro texto 19. Y a Judas Iscariote, el que le entregó. Muy triste que él decidió hacer esa cosa. No había forzado por Dios. Él hizo esa decisión. Y vamos a estudiar más de Judas en las lecciones próximas, pero que sigan. Y últimamente dice, y vinieron a casa. Y próxima vez vamos a aprender un poco más de todas esas cosas. Voy rápidamente voy a mostrar los dibujitos que ha dado Joana.